Hola, ¿cómo están? Un gobierno con el 54.4% de desaprobación, un presidente que está además de gira, mientras el Congreso está debatiendo la privatización de las empresas públicas. ¿A qué apunta realmente la estrategia geopolítica de Javier Milei? Hoy vamos a analizar los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Cómo avanza el desguace del Estado a la cabeza de Javier Milei en estos 6 meses? Aquí lo reflejamos en nuestro mapa. Argentina, 6 meses contra el pueblo. Vamos a identificar a esta nación suramericana con los colores de su bandera. El presidente de la Argentina, Javier Milei, ha cumplido 6 meses de gobierno. Ha usado una motosierra, como lo vemos en la fotografía. Este ha sido el símbolo durante el desarrollo de su campaña y lo que implementa ahora de cara a la estructura estatal y contra el pueblo argentino, lo que ha denominado la casta. Pero, ¿la casta es el pueblo? Además presume de un equilibrio superávit fiscal, pero ¿a qué costo? El índice de pobreza se ha incrementado en ese país del 44.7% a un 55.5% de la población. Y también ha elevado la tasa de indigencia de un 9.6% a un 17.5% durante el primer trimestre de este 2024. Hay un informe que ha sido publicado recientemente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina que está reseñando esos datos. La mayoría de la población, incluidos trabajadores, jubilados, enfermos, discapacitados, mujeres y víctimas de feminicidio, padecen la alta subida de precios en los alimentos, también en los servicios básicos y también en el costo del transporte humano. El consumo en general está mermado. Milei ha ostentado desmantelar los organismos de derechos humanos, ha venido devaluando la moneda hasta el 50%, el salario mínimo ha caído ya en un 29%, ha suspendido la entrega de toneladas de alimentos a los comedores populares o merenderos, entre otras acciones que en estos primeros 6 meses de mandato lo han llevado a un inevitable declive de su imagen. Hay encuestas que han sido publicadas a través de medios locales en Argentina que revelan que 7 de cada 10 consultados sostienen que la imagen del presidente está en caída, con un 55% de imagen negativa. Tiene más opciones desfavorables que positivas. Pero, ¿qué hace en materia de relaciones internacionales? Vamos a ver qué prioriza. El presidente argentino se proyecta como un entreguista. La soberanía de Argentina está en peligro y como muestra de ello lo vemos en esta fotografía reunido con la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, quien ha hecho público sus planes para controlar los recursos en la región. El líder de la Libertad Avanza anunciaba la activación de una base militar en el extremo sur de la nación. Está claro que en la escena geopolítica el principal objetivo de Milei es alinear su país con los intereses de Estados Unidos y también de Israel. Sí, ¿por qué no? Con funcionarios de gobiernos como Joe Biden, con el expresidente y candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump, ahí también estrechándoles las manos a ambos en esa fotografía. Benjamin Netanyahu cuestionado a nivel internacional por el genocidio que emprende en Palestina, aliado cercano de Milei, el presidente argentino que decide afilar también sus intereses supeditados a los de la hegemonía norteamericana, violando normas constitucionales, leyes internacionales, alejándose también de los aliados claves para el desarrollo de su país. 2 ejemplos claros, el caso BRICS y también que no logra aprobar ni una sola ley dentro de su territorio, que a propósito de eso y más hablamos hoy en el programa. Para analizar este y otro escenario, recibimos en directo desde la Argentina, nos acompaña periodista, experto también en análisis internacional, Lautaro Fernández. Qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Lautaro, hoy, en este momento, se reúne el Congreso en la Argentina para debatir la ley bases y también una reforma fiscal. Pero el presidente de Argentina está de gira. Su prioridad es el G7 y también ucranizar a esta nación suramericana. ¿Cuál es la estrategia que desnuda estos movimientos que hace el presidente argentino con todos estos números en contra?
La estrategia de Milei es muy particular. ¿Por qué lo señalamos? Porque es un actor político que no viene directamente de la gestión política. No ha tenido cargos públicos, no ha tenido cargos ejecutivos en su historial, en su carrera. Y lo que ha hecho desde el 10 de diciembre hasta esta parte no es otra cosa que propiciar una circunstancia económica, política y social para el desguace del Estado Nacional, para la entrega de los recursos estratégicos de la Argentina y para la pauperización de la población en la mayor cantidad posible. Estamos próximos, justo a fin de este mes de junio, a la cesantía, al despido de miles de empleados públicos nuevamente. Recordemos que en su asunción, en el mes de diciembre, despidió a una cantidad enorme de trabajadores. Los contratos que se renovaban anualmente pasaron a renovarse cada 3 meses solamente. Entonces, en el mes de marzo tuvimos otra oleada de despidos que significó casi 15.000 puestos de trabajo en el Estado Nacional, y se espera también una cantidad similar o mayor para este final del mes de junio. En el día de hoy se está discutiendo en el Senado de la Nación el proyecto de ley bases, una segunda instancia, ya que la primera vez se rechazó por parte del Senado, y que en este caso, luego de infinidad de modificaciones que se siguen haciendo incluso en este momento, gracias a las negociaciones de senadores, gobernadores, de la propia presión popular y del gobierno nacional tratando de balancear, se propone en esta ley la entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras mediante un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es una legalización del saqueo prácticamente. Por otra parte, hay una cantidad de reformas estructurales del Estado en términos de legislación laboral, de legislación penal, de legislación civil, de legislación social y previsional, que están tratando de hacer distintos agujeros en la protección a la sociedad por parte del Estado. Veremos si en la jornada de hoy se permite por parte de la oposición aprobar este proyecto que debería pasar a la Cámara de Diputados, o se rechaza con una enorme movilización popular de trabajadores, organizaciones sociales, sindicales y políticas que están allí en el Congreso. La estrategia de Milei parece ser hacer todo lo más rápido y violentamente posible en sus meses de gobierno. Los números, bien lo señalaban al comienzo de este programa, hablan de la velocidad con que se ha caído la economía argentina y por supuesto se ha dañado a distintos sectores sociales. La falta de práctica, de praxis política, parlamentaria, de coordinación y organización que tiene Milei y su gobierno son de alguna manera temerarias para cualquier espacio político, pero sobre todo dañinas para la institucionalidad y para la organización política de nuestro país, de la Argentina. Ahora, Lautaro, hay una peligrosidad y de este escenario me gustaría profundizar contigo. Javier Milei utilizaba esta motosierra durante su campaña. Hay candidatos a la presidencia en la región que también tratan de emular este tipo de actitudes, tratando de implementar este desguace y la privatización de empresas del Estado. Y este es un escenario peligroso. Hoy la Argentina lo está viviendo. El candidato a la presidencia opositor en Venezuela, Daniel Ceballos, utiliza también esta motosierra. La estoy colocando en pantalla. ¿Qué representa esta estrategia en la región? A ver, la Argentina, luego de varios años de una inestabilidad económica, con alta inflación, con una recuperación del sistema productivo y económico, pero muy dañado también por la pandemia y por distintas crisis, por el anterior gobierno de Mauricio Macri, no encontraba confianza en su estructura política en los partidos ya conocidos. Entonces, lo que hizo la sociedad argentina mediante las elecciones fue votar a alguien que esté por fuera de esa estructura tradicional partidaria, que venga a proponer algo nuevo. No quiere decir que sea algo que mejore las condiciones de vida, y de hecho en campaña con la motosierra lo manifestó. La motosierra no es otra cosa que el símbolo del recorte de derechos, del recorte de presupuesto, del recorte del Estado,
y ha encontrado y ha logrado construir además a través de distintos medios digitales, de las redes sociales, de la campaña de corporaciones y de la inversión en su persona de distintas empresas, de una cantidad de público y además a nivel internacional una visibilidad de lo que se puede encontrar más a la derecha o más cercano al neoliberalismo descarnado en el ámbito político. Ni hablar en la Argentina, pero también en toda la región. Milei ha ido a Estados Unidos, ha ido a Europa, no con intenciones de ejercer la presidencia de la Argentina, es decir, de representar intereses argentinos. Está haciendo show de sí mismo, show de sus símbolos y pregona su propia investidura como Javier Milei, como referente de esta idea libertaria a nivel mundial. Otros actores de la región lo están emulando, tratando de aprovechar un momento de crisis política y representativa de partidos y de sectores políticos que han logrado enormes transformaciones, han mejorado la calidad de vida, pero no ha sido suficiente, no solo económicamente, sino tampoco simbólicamente. Quizás hoy lo opuesto, hoy lo que mejor podemos ver en contraposición a Milei es la presidencia de Lula da Silva en Brasil, no solo por su popularidad, sino por los procesos mediante el Estado y mediante la inversión de transformación y de mejoras sociales, laborales, dentro obviamente de un sistema que acuerda, que hace coordinar a lo público y lo privado, pero que pone al Estado en el centro. En este caso, Milei lo que ha difundido es su propia persona, sus propios medios, sus propios métodos, y ha logrado así tener, entre comillas, cierta espalda para esta velocidad que le está imponiendo al programa de ajuste económico, que en definitiva no es nada nuevo, solo es veloz, solo es más violento y en menor tiempo. Lo que está haciendo es desfinanciar al Estado, según sus propias palabras, destruirlo desde adentro, y además tratar de desestructurar a la Argentina para que en el futuro sea mucho más difícil reconstruirla. Algo que inevitablemente se va a poder hacer y se va a hacer, pero que hoy en día se está resistiendo para tratar de conseguir una coordinación política e institucional desde la oposición que logre encontrar otros símbolos, que hoy no los está encontrando, no está viendo cómo, no está pudiendo encontrar justamente esa representación política, pero que sin duda desde la organización laboral, sindical y social está enfrentando estas políticas de ajuste. Como señalabas, los candidatos en Venezuela y también candidatos en Brasil están tratando de decir la motosierra es el camino o esta es la forma de terminar con los privilegios de la política, pero Milei solo ha mejorado, ha aumentado los privilegios de la política, de las empresas, de las corporaciones que hacen negocios con el Estado, de las potencias extranjeras que hacen negocios con la Argentina y bajo ningún punto de vista de sus trabajadores, de sus estudiantes y de los sectores más humildes, ¿no? Y ese es el engaño de campaña que también se traduce en esta estrategia desde las redes digitales, utilizando estos símbolos que van en detrimento de los verdaderos símbolos patrios, inclusive embargando la soberanía y hasta la integración regional, aspectos importantes que marca Lautaro Fernández, a quien agradecemos por habernos acompañado con su análisis hoy en el mapa aquí en Telesur. Marquemos una pausa y revisemos nuestra escala. Destacamos lo que ha publicado nuestra multiplataforma informativa Telesur. Lo tenemos en la pantalla del mapa. Imagen negativa del presidente argentino ya supera el 55%. Un sondeo que ha sido efectuado por esta consultora Suban Córdoba entre 1.400 ciudadanos y cuyos datos fueron difundidos por el diario Página 12. Arroja que el gobierno presenta un 54.4% de desaprobación, mientras que Milei resulta con una imagen negativa del 55.8%. La ministra de Capital Humano, Sandra Portovelo, tiene una imagen negativa también del 59.7%, después del escándalo de los alimentos retenidos por parte del gobierno, que fue obligado judicialmente para que los entregara a los comedores populares. El Banco Mundial, en su informe de perspectivas globales, revela que el Producto Interno Bruto, el PBI, en América Latina pasará de tener un crecimiento de un 2.2% a un 1.8%. La razón que ha dado el organismo es que se debe a los fuertes ajustes
ajustes que emprende el gobierno de Argentina, que tendrá una contracción económica de hasta menos 3.5% para este 2024. Dirían expertos económicos, quizás se pueda sumar Javier Milei, que las cifras son rojas y contrarias a lo que él había prometido en campaña, lo que se conoce como un verdadero engaño simplemente para obtener votos y desguazar así el Estado. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Y es que el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, ha informado que el gobierno estaría buscando negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, sí, con el FMI, que aplique fondos adicionales, dijo, una vez concluya la revisión de la 8ª auditoría trimestral en el marco del plan vigente para refinanciar 44 millones de dólares. A partir de allí, se va a empezar a negociar con ellos un nuevo programa y vamos a tratar de que con ese nuevo programa, dijo Caputo, llegue nueva plata, nuevo dinero. Así lo aseguraba, recordando que la nueva administración que asumía en diciembre ha renovado el acuerdo con este fondo internacional. Además, se convierte en el país con el mayor crédito concedido por esta entidad. Así se jactaba Caputo de la decisión ejecutiva que hacen en torno al Fondo Monetario Internacional. Santiago Giorgetta está con nosotros en directo para analizar este panorama que resulta también ser, por un lado, complejo y al mismo tiempo contradictorio. Qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. ¿Qué representa esta decisión o este paso que hace el gobierno de Javier Milei con un fondo que además ha generado, entre comillas, este declive de la economía en la Argentina y que, recordemos, fue adquirido bajo el aliado de hoy, el presidente argentino Javier Milei, Mauricio Macri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me parece que es un síntoma más de la desesperación del gobierno de Javier Milei de no encontrarle el rumbo económico, un rumbo económico que entendemos que, bajo los puntos de vista del presidente autodefinido narcocapitalista, no tiene buen puerto, y como bien decías vos, seguir pidiéndole préstamos al FMI, que fue la principal causa de la derrota electoral de Mauricio Macri, y que hoy seguramente cuando un gobierno cae en el Fondo Monetario Internacional es porque la crisis se avecina. Ahora, Santiago, me gustaría compartir nuestra leyenda para seguir profundizando el manejo o la visión que tiene en todo caso la Argentina en torno a los países de la región. Veamos. Esta es una declaración de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, sí, la que esta mañana decidió, o desde anoche, militarizar todo el Congreso, movilizar efectivos, todo para que nadie se acerque, para que la gente movilizada no estorbe ante la posible aprobación de esta denominada Ley Bases. A ella se le hacía una petición en concreto y esta fue su respuesta. Nosotros todavía no tenemos ninguna información de este tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas. Al Ministerio de Seguridad no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas. ¿Y por qué hacía alusión a esta declaración la ministra de Seguridad de la Argentina? Porque se le ha pedido que pueda colaborar en la extradición de aquellos implicados en el intento de golpe al Brasil durante la gestión de Lula da Silva. Recordemos que este episodio pudo haber puesto en quiebre la constitucionalidad del país. Santiago, la ministra dice no saber qué sucede en su nación respecto a estos ciudadanos brasileños. Ciudadanos que además dan entrevistas en plena plaza argentina, en el Obelisco, opinando por lo que sucede en la Argentina, pero también nos ayuda a remontarnos al pasado, cómo la Argentina había proporcionado, recordemos, armamento a Bolivia para que se instaurase el golpe del año 2019. Este tipo de movimientos, además de la apertura de una base estadounidense
en Tierra de Fuego, estamos hablando en Neuquén, marca un punto de inflexión de los intereses reales de la Argentina. ¿Cómo leer las relaciones que mantiene con estos roces diplomáticos con países de la región, tratando sobre todo de minar la integración regional? Bueno, ese es el principal objetivo, minar la integración regional. Cada vez que gobernó la derecha en la Argentina intentó un alineamiento explícito con los gobiernos de Estados Unidos. La entrega del envío de armas a la dictadora Áñez, que hoy se encuentra detenida en Bolivia, es una muestra más. Esta falta de, si querés, profesionalismo de Patricia Bullrich respecto a estos personajes que se encuentran en el país, no tienen otro análisis que el análisis de hay una identificación política muy fuerte entre el gobierno de Javier Milei y Jair Bolsonaro y lo que es el bolsonarismo, y que lamentablemente actúan en consecuencia de sus ideales políticos y no en consecuencia de la integración regional o los intereses de, en este caso, la República Argentina. Ahora, Santiago, en medio de todo este escenario, nos preguntamos, ¿qué futuro le espera a la Argentina con un presidente que está supeditando no solamente su soberanía, sino también los intereses de su región, aquellos juegos geopolíticos de Estados Unidos y también de Israel? ¿Qué le espera a ese país y sobre todo a su población? No, nada bueno. Evidentemente nada bueno. Entendemos el declive en el cual se encuentra hoy Estados Unidos respecto a todas sus políticas, tanto económicas como militaristas, no solo en la región, sino en el resto del mundo. En el caso de Israel es muy significativa el genocidio que está llevando adelante en Palestina. Pero más allá de eso, nunca sirvió y nunca fue bueno para la Argentina el alineamiento con ninguna potencia extranjera. Queda muy marcado y queda muy claro que los intereses de Javier Milei son los intereses de los Estados Unidos, y los intereses de los Estados Unidos siempre van en detrimento de, en este caso, no solo de las grandes mayorías de la nación argentina, de la población y la sociedad y el pueblo argentino, sino también en los recursos, que es lo que está buscando Milei entregarle a Estados Unidos y a Israel en este caso. Queremos agradecer a Santiago Giorgetta por habernos acompañado con su análisis preciso y poder entender esta radiografía también de los movimientos e intereses geopolíticos que marcan a la administración de Javier Milei, que no es al azar, que tiene intereses muy marcados y que vienen recetados desde potencias occidentales como Estados Unidos y su estratega, Israel. Gracias, Lautaro, por tu tiempo para Telesur. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Andoni, desde España, nos va a comentar sobre el anuncio de ese país, que se suma a la demanda planteada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por el genocidio que emprende Israel contra el pueblo palestino. Pero, ¿por qué decide dar un giro en su política el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué implica esto? Sí, el Estado español se suma a la demanda que ha presentado Sudáfrica contra el Estado nazi-sionista de Israel. Pienso que estamos ante un nuevo ejercicio de hipocresía de un gobierno español que está totalmente plegado a los intereses del imperialismo. El mismísimo ministro Álvarez ha dicho que ellos no van a pronunciarse sobre si hay un genocidio o no. Yo pienso que las imágenes que nos llegan todos los días de Palestina pues son lo suficientemente elocuentes, ¿no? Además, dicen que se suman a la demanda con la intención de que haya una solución a dicho problema. Por supuesto, una solución basada en dos estados, ¿no? Seguimos sin que se hable de un problema colonial, y que, como todos los problemas coloniales, en este caso la solución debería ser la creación de una Palestina plural, democrática, multiconfesional. Y también el gobierno español no ha ahorrado decir que ellos quieren mostrar su simpatía, su cercanía y su amistad con Israel. Pese a ello, el Estado sionista, el Estado nazi-sionista, diría yo, ha respondido con sus habituales amenazas, exabruptos y malas maneras.
Gracias, Andoni Baserrigorri, por habernos acompañado en nuestra coordenada y otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Motosierra. El efecto de las medidas económicas recorre toda la pirámide social, ya sea en los sectores populares, en la clase media, como también en la población de altos ingresos. Con jubilaciones que han caído hasta en un 17%, los salarios en más del 29%. Una política absolutamente privatizadora que trata de forzar una ley de bases y el paquete fiscal que apunta a la destrucción del Estado, un desguace sin precedentes. Y lo peligroso de esto es la imitación de estas políticas radicales. Si no, pregúntenle al candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Daniel Ceballos. 2. G7 y Ucrania. Milei ha trazado su política externa absolutamente supeditada a la hegemonía de Estados Unidos y del propio Israel. Su prioridad es tratar de validar como cabeza de playa en la región su apoyo a esa ucranización de América Latina, así como lo hace en Europa, violando el principio de la CELAC, que ha declarado a esta región como una zona de paz. Pero ¿qué esperar de un gobierno que ha subastado su soberanía y que pretende incluso entregar su territorio a aquellos fines de Washington y de Tel Aviv? 3. Futuro se ha convertido en una palabra cada vez más lejana dentro del cotidiano argentino. Lo que ha usado Milei como campaña mediática hoy se ve materializada en estos modus operandis. A través de la represión y la desaparición de la libertad de expresión se avecinan 50.000 nuevos despidos, lo que hace que la situación sea cada vez más caótica, sin salud, sin alimentos y sin seguridad. Milei está apuntando a que los argentinos se despojen de su propia identidad, renunciando a las Malvinas y tratando de minar la integración regional. Por eso la base estadounidense en la Patagonia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.